buenos días. Es un gusto saludarles desde el Centro de Desarrollo Humano La Cometa, de la Municipalidad de Curridabat. El día de hoy estaremos compartiendo una charla con la bachiller Mariel Mejía de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Orientación. Ella nos va a estar contando un poco sobre cómo prevenir los riesgos en los entornos virtuales. Entonces, sin más, le damos la bienvenida a Mariel. Muchas gracias, Natalia. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por conectarse. Espero que puedan aprovechar este espacio y traerles información valiosa que les permita seguir contribuyendo a lo que es el crecimiento y desarrollo de las personas que se encuentran a su alrededor. Y voy a iniciar a compartir pantalla. Bueno, como les comentaba Natalia, la idea de esto es que sea un espacio para conversar sobre la prevención de conductas de riesgo en entornos virtuales y brindarles algunas recomendaciones para padres, madres de familia y personas encargadas sobre cómo manejar este tema con las personas que están a su cargo. Y yo soy orientadora, como les comentaba Natalia, soy estudiante también de la Universidad de Costa Rica y esto es mi contribución a su comunidad. Entonces, bueno, como primera parte quisiera profundizar un poco en este recordatorio de que todas las personas somos valiosas y amadas, y este tema es muy importante a la hora de hablar de conductas de riesgo en entornos virtuales porque las redes sociales, la interacción que tenemos en estos espacios muchas veces nos permite recibir esa validación, ese amor, ese contacto que esperamos recibir todos los días. Entonces, a veces esa condición de necesidad pues nos pone en una situación vulnerable y aceptamos cualquier contacto, aceptamos relacionarnos con cualquier persona. Entonces, esto es un tema que si lo potenciamos, si lo fortalecemos, podemos promover que las personas no estén en esa necesidad, en esa búsqueda de amor y de valor, de comprensión, sino que la encuentren en su propia casa, en las personas con las que conviven y se sientan valiosas, necesitadas y amadas. Con frecuencia nos olvidamos de la importancia de este contacto en la vida real y pues sí, enviamos frases bonitas a los grupos de WhatsApp, les recordamos a las personas que son importantes, pero también tenemos que ver al lado, ver con las personas con las que convivimos qué tanto les recordamos ese valor y ese amor que sentimos por ellas. Entonces, parte de esto es participar en situaciones, en actividades, en relacionarse con las personas y así recordarlo, seguir viviendo, seguir participando, seguir conviviendo, creando recuerdos, el sonreír, el jugar, divertirnos, el llorar también es parte de esto, el crear cosas, compartir, todo eso es amar y es lo que nos permite vivir la vida. Entonces, bueno, quisiera plantearles esta pregunta. ¿Qué les hace sentir que son personas valiosas? Mientras que lo recuerdan, ahí se les ocurre alguna actividad, alguna situación que les haga sentir que son personas valiosas, y podemos ver aquí sus comentarios en Facebook. Les tengo yo aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, el tiempo en familia hace que las personas nos sintamos valiosas. También cuando nos vamos al trabajo, eso puede que, si para mí el trabajo es importante, que yo me sienta valiosa cuando voy allá, cuando estoy trabajando, cuando estoy con mis compañeros de trabajo. Igualmente, compartir con amigos, con amigas, salir, jugar, reír, hablar, son cosas que nos hacen sentirnos valiosas como personas. La naturaleza, vernos a nosotros mismos como parte de algo más, algo grande, algo que está ahí pues para nosotros y nosotros para esos seres, esa vida, la naturaleza,
El trabajo, como les decía, también es parte de sentirnos valiosos, de ver que estamos produciendo, que estamos contribuyendo a lo que somos. Igualmente los estudios es algo que nos hace sentir personas valiosas, que si bien a veces se nos vuelven un camino complicado, siempre podemos retomarlo, podemos seguir adelante, podemos repetirlo. El café que nos tomamos en la tarde, el compartir con la tía cuando llega a la casa o con los abuelos, todo esto nos puede hacer sentir como personas valiosas. Eh, Saludos, don Marcos, qué bueno que se pudo conectar. Me alegra verlo aquí. Todas estas situaciones, incluso el hecho de que alguien menciona nuestro nombre nos hace sentir valiosos. Entonces, es por eso, como les decía, que las redes sociales se vuelven una forma de agregar valor, de recordarnos que somos valiosos, y es una herramienta que podemos utilizar para conectar con las personas que están lejos, que son nuestra familia, con las que hemos perdido contacto, pero también nos pone en una situación de vulnerabilidad donde pretendemos recibir esa retribución, ese valor de personas que tal vez no conocemos o que tal vez no sabemos cuáles son sus intenciones, no hemos compartido, o incluso cuando tienen intereses secundarios. Hay que tener mucho cuidado con esas situaciones, y es precisamente eso lo que nos trae aquí hoy. Con la pandemia tuvimos todo un cambio a la era tecnológica. Ahora las redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, todos estos y muchas más son nuestra principal fuente de interacción con las personas, porque pues nos vimos reducidos a las personas que estaban en nuestra casa, y entonces todo cambió. Pero el cambio, si bien nos saca de base, nos complica un poco el seguir avanzando, es una puerta para nuevas formas de relacionarnos, siempre buscando crecer, buscando establecer un vínculo que nos ayude a sentirnos mejor, a ser mejores personas, a construir un mejor mañana. Y eso es precisamente lo que queremos todos los días a partir de ahora. Entonces, con este cambio de la pandemia, de la globalización, de que con la herramienta que tenemos en la mano, el celular, podemos saber lo que pasa aquí en China. Tenemos muchísima información y también tenemos mucho que procesar. Entonces, esto nos lleva a establecer nuevas formas de relacionarnos. Por ejemplo, como les decía, ya no es siempre la llamada o no es siempre la visita. No es que nos vemos una vez al mes con la familia que vive en otro lado del país, sino que ahora podemos mandar un mensaje y podemos estar más constantes, más presentes. Igual, si nos vamos para el trabajo, son nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de estar presentes, que también nos llevan a nuevas decisiones que tomar, incluso al hablar de estos espacios virtuales, digitales, tecnológicos. Ya ahora hay que decir también, bueno, cuando mando un mensaje, cuál va a ser la cara que le voy a dar a las personas, cuál va a ser mi foto de perfil. Son decisiones que se vuelven importantes para todas las personas también. ¿Cómo le voy a hacer saber a esta persona que soy yo? ¿Qué imagen quiero dar? ¿Qué quiero que sepan de mí? Y también todo este cambio nos ha traído nueva información que manejar. Como les decía, ahora tenemos conocimiento de lo que está sucediendo en el mundo entero, y toda esta información tenemos que irla procesando, saber a qué queremos ponerle atención. Es una forma de empezar a lidiar con este cambio, que todas las personas nos vemos expuestas a esto. Sin embargo, bueno, las personas ya un poco más adultas, más avanzadas en edad, tenemos cierta capacidad como para conocer un poco más de lo que ha sucedido, qué es, cómo se ha venido moviendo el tema de la tecnología. Hubo mucho rechazo al inicio, y por ejemplo, con el tema de los celulares o el tema del manejo del tiempo en el Internet. Y es
por haber visto todo este proceso que tenemos que empezar o que hemos establecido opiniones distintas en relación a la tecnología si nos comparamos, por ejemplo, con las personas más jóvenes. Los niños más pequeños son personas que tienen mucha apertura a lo que es la tecnología, entonces ese parte del rol de persona encargada de establecer un poco ese equilibrio para que no nos movamos completamente al paradigma de la tecnología, de estar presente por mensajes y por WhatsApp y nada más. Entonces, bueno, estos nuevos espacios de relación, hablamos de Instagram, de Facebook, de TikTok, de Snapchat, de un montón de redes sociales. Ayer escuché un dato de que hay por lo menos 60 plataformas para enviar mensajes como WhatsApp. Y imagínense, yo conozco 2, no sé si ustedes conocerán más, pero hay 60. Igual con las redes sociales, a cada rato sale una nueva, vamos cambiando, vamos agregando nuevas aplicaciones a nuestro celular que se vuelven permanentes, que es lo primero que se nos ocurre cuando tenemos un celular nuevo. Ya no nos hace falta, por ejemplo, aprender los números de teléfono, incluso ni siquiera hacer las visitas anuales para ver cómo han crecido los chiquillos, cómo va cambiando la familia. Todo eso, las redes sociales nos permiten acercarlos y seguir al tanto. Igualmente hay nuevos espacios como por ejemplo Roblox, que quisiera saber si lo han escuchado, si saben qué es. Mientras tanto les voy a contar. Es una aplicación en donde hay muchos juegos, uno puede ir creando sus mundos, por decirlo así, y modificar muchas cosas. Entonces es una plataforma muy interactiva eh, donde además uno puede conversar con otras personas de otras partes del mundo, en otros idiomas, incluso si se quisiera. Entonces, somos ciudadanos del mundo, estamos afuera para todo, ya nada nos limita. Entonces, esos nuevos espacios no tienen, no hay como decir en dónde empiezan y en dónde terminan. Nada más es abrir la puerta, instalar la aplicación y, seguir adelante y tradear y buscar qué es lo que se hace ahí. Y los niños y los adolescentes tienen una habilidad especial para esto. Bueno, Roblox es una de esas plataformas, pero hay muchas más, hay muchos otros juegos y es importante que como padres, madres y personas encargadas conozcan de qué se trata, qué es lo que hay ahí, cómo se comporta esa persona menor en estos espacios, qué es lo que le interesa, qué es lo que le llama la atención de eso y qué es lo que está buscando ahí. Qué tanto de eso le está ayudando a crecer como persona, si está interfiriendo en sus estudios, es algo muy importante a lo que hay que ponerle atención. Cómo está influyendo, por ejemplo, a nivel social, que son cosas que son parte de estas conductas de riesgo que les voy a mencionar ahorita. Todo lo que sucede en estas plataformas ya ahora nos afecta a nivel personal y es por eso que se vuelve tan importante pues prestarles atención no solo a lo que hay en la plataforma, sino cómo influye en nosotros, incluso en nosotras mismas, en nuestra familia. Si, por ejemplo, le envío muchos mensajes a mis hijos por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, pero cuando estamos en persona no hablamos tanto o no sé en realidad qué pasó en su día, solo sé que me mandó muchos videos o que compartimos muchas cosas por estas redes, pero qué tanto contacto personal se está dando ahí es un tema que tenemos que prestarle mucha atención. Ahora, ¿qué podemos esperar en estos espacios virtuales? Bueno, que haya personas de todas las edades, con intereses distintos, con conocimientos distintos, con fines distintos, y no podemos, por ejemplo, tipificar o esperar que
si una persona de determinada edad está participando en cierta aplicación, podemos decir que es cierto tipo de persona. Eso puede ser un poco inadecuado porque es preferencia de la persona estar ahí. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para lidiar con, digamos, con esta diferencia de edades en las plataformas? Pues enseñarle a las personas menores cómo lidiar con estas situaciones, cómo, hasta dónde está permitido o es seguro interactuar con personas con diferentes edades, cuáles señales les pueden indicar que hay que tener cuidado, que hay que cambiar el rumbo de la situación, de la interacción, que son, por ejemplo, señales de alerta. Todo eso es muy importante para que las personas menores sean capaces de gestionar por ellas mismas este tiempo en las redes, en las aplicaciones, en los juegos, y que sepan que no, por ejemplo, no siempre por ejemplo, Mario 45, que les dice que es un chiquito de 11 años, puede que no, puede que sea puede que sea una niña de 20 años, o, bueno, una mujer de 20 años, puede que sea un niño de 8 años, puede que sean otras personas, y que hay que tener cuidado con las personas con las que se comparte o con los usuarios con los que se comparte en estos ambientes, porque no sabemos quiénes son. Igualmente podemos esperar todo tipo de mensajes. En realidad no hay un filtro sobre lo que se habla en estas conversaciones privadas. Cada persona puede comentar o puede enviar lo que quiere, y es importante que la persona que recibe ese mensaje tenga la capacidad de recibirlo, y cuando no la tenga, que sepa que puede contar con alguna persona que le va a apoyar, que le va a ayudar, que le va a guiar a lidiar con este mensaje. También podemos esperar que estas aplicaciones o estos, por ejemplo, los mensajes o las interacciones que tenemos ahí nos generen emociones. Algunas veces positivas, otras veces emociones que nos complejizan un poco más el cómo nos sentimos, emociones con las que no sabemos cómo lidiar. Todo eso es esperable, porque son formas de experimentar el mundo, son formas de relacionarse, de interactuar con otras personas. Entonces, es importante tener una guía, un apoyo, como les decía, para lidiar con estas emociones. Incluso, por ejemplo, si vemos que hay un determinado juego o hay una aplicación o una persona incluso que, por ejemplo, si estoy lidiando o estoy viendo que mi hijo o mi hija, eh, cuando habla con cierta persona, como que se aísla mucho o que se pone de mal humor, igual con algún juego específico, hay que intervenir, hay que sugerir quizás en algunas ocasiones, o si ya el tema es un poco más grave, hay que establecer un límite, porque pues la tecnología es una herramienta que esperamos que nos ayude a mejorar nuestra vida y no pues hacernos daño. Entonces, este tema de las emociones pues siempre van a estar presentes, y lo importante es contar con ese apoyo y estar alertas como personas encargadas de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está generando. Y también podemos esperar que absorba nuestro tiempo, que sea lo primero que vemos en la mañana y lo último cuando nos acostamos. ¿Por qué? Porque todas estas aplicaciones, todo lo que está en Internet está diseñado para eso, para hacer algo de lo que dependemos, algo que nos llama la atención. Por ejemplo, el cerebro se activa por 3 vías: luz, movimiento y sonido, como cuando los bebés, por ejemplo, les llama la atención la luz, les llama la atención los sonidos, el movimiento. Lo mismo pasa con nosotros porque el cerebro es el mismo. Entonces, ¿qué tienen las aplicaciones? Luz, sonido y movimiento.
por eso es que nos llaman tanto la atención, y nos generan una reacción en nuestro cerebro que nos hace sentir bien. Y como les decía al principio, las redes sociales son una fuente de esa sensación de bienestar, pero quizás no siempre es un bienestar real, y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Al respecto de esta atracción que podemos sentir hacia las aplicaciones, aquí les tengo algunos ejemplos, pero prácticamente en todas las aplicaciones se encuentra esta sección que está hecha especialmente para ti. Y entonces, bueno, en Instagram la podemos encontrar en esa parte de la lupa. Cuando revisamos ahí vemos cosas que nos parecen interesantes. En TikTok, todo lo que son tendencias, que además nos llama a lo que a todo el mundo le está interesando, está ahí en tendencias. Entonces, si leo o veo lo que está ahí, voy a estar en la misma sintonía que las demás personas. Si es este sentimiento de validación, lo que nos llama la atención, lo que nos hace querer estar ahí, no perdernos de nada, porque si no reviso esta sección de tendencias, cuando llego al colegio la otra semana, todo el mundo sabe de qué están hablando y yo no. Entonces necesito estar revisando esta sección de para ti, no solo en TikTok, sino en todas las aplicaciones que tenga y en todas las posibilidades que tenga, todo el tiempo que tenga, porque siempre hay algo nuevo, siempre hay gente creando contenido, subiendo videos, subiendo publicaciones. Igual en YouTube, ahí podemos incluso encontrar una sección de videos cortos que se parece prácticamente a todas las que podemos encontrar en las demás aplicaciones. Igual en Facebook hay una sección de videos hechos para ti. En Netflix incluso, que no es propiamente una red social, pero funciona con una mecánica similar. Cuando vemos una serie nos sugiere series similares, o nos sugiere, por ejemplo, si nos gustó alguna serie en particular, como por ejemplo ahí, y nos despliega toda una serie de opciones, una cantidad increíble de información que tenemos que procesar, tomar decisiones. Incluso ni siquiera es necesario ahora tomar decisiones. Hay tanto que incluso la propia aplicación agregó un botón de reproducir algo aleatoriamente para que ni siquiera tengamos que enfrentarnos a esa ansiedad o a esa limitante de tomar una decisión y ver y decidir qué ver, sino que la aplicación lo hace por nosotros. Igual en aplicaciones musicales como Spotify, nos sugiere programas, nos sugiere videos, incluso playlists. Todo esto está, la aplicación lo crea por nosotros y nos evita la fatiga de hacerlo. Entonces, claro, es muy fácil, y esa facilidad para acceder nos vuelve, como les decía, a esa forma de comportarnos en la que es lo primero que hacemos en la mañana y lo último que vemos en la noche. Entonces, bueno, está habilitada la opción de comentar en Facebook, y pueden ahí tal vez revisar, por ejemplo, en alguna de las otras aplicaciones que tienen en su celular, qué hay en esa sección de para ti, o si tienen alguna otra persona cerca, qué temas se encuentra en esa sección de para ti. Entonces, si quieren enviar su comentario, aquí los puedo leer yo también. Pero aquí yo les tengo, por ejemplo, algunas ideas de qué puede haber en esas secciones para ti. Por ejemplo, imágenes o videos de jardinería, de cómo hacer manualidades. En el caso de los bailes, también hay tutoriales que son temas que están muy a la moda entre las personas jóvenes. Restaurantes, recomendaciones, también temas de intereses específicamente, como por ejemplo carros coleccionables o la música, libros. Todo esto lo podemos encontrar en las secciones de para ti.
¿Y de dónde viene esta información? Porque uno lo ve y dice, qué chiva, parece magia, ¿cómo saben tanto de mí? Y es porque estas aplicaciones nos van, por ejemplo, si buscamos algún perfil, cada perfil tiene asociado, en los perfiles públicos tienen asociados ciertas temáticas, entonces se va creando como una biblioteca que dice, bueno, este usuario que es Mariel, en mi caso, le gusta buscar perfiles que se relacionan con jardinería. Entonces, en su sección de para ti, le vamos a poner fotos de jardinería, porque eso es lo que a ella le interesa. Y si quiere saber de jardinería, va a abrir nuestra aplicación. Entonces, es como entrenar a un perrito. El perro sabe que si va al baño en la sala, lo van a regañar, pero sabe que si va en el patio, todo bien. Entonces, el perrito se va al patio. Si yo sé que quiero saber de jardinería y cuando abro Instagram, eso es lo que me sale, me voy a ir a Instagram cuando me recuerdo que quiero saber algo de jardinería. Entonces, esa se llama ingeniería social, es usar nuestro cerebro, que en realidad no tienen acceso a él, para adecuarnos a que usemos las redes sociales de determinada forma, sin siquiera tener que obligarnos. Es una elección que hacemos voluntariamente. Y esto nos pasa a todas las personas, pero conforme vamos creciendo, experimentando, viviendo situaciones, agarramos un poco más de experiencia y un poco más de criterio. Entonces, ¿quiénes son las personas que están más vulnerables a caer en esta forma de relación, digamos? Son las personas más jóvenes, las que están, las que tienen menos experiencia, las que han visto menos de esto, y entonces tendemos a regañarles, incluso a castigarles, a limitarles, porque nos parece increíble que pasen tanto tiempo en el celular, pero en realidad no son los culpables, sino están aprendiendo muy bien lo que otras personas están haciendo. Entonces voy a mostrarles ahora un video que se relaciona con esto y que explica un poco con una metáfora todo este tema de la ingeniería social, de cómo subir o incluso las búsquedas que hacemos les permite a las redes sociales, no es a una persona específica, sino a la plataforma, conocernos. Estamos haciendo un experimento en distintos colegios por todo Aragón. Es sobre ciencia, neurociencia, sobre el poder de la mente. Entonces, hoy hemos invitado a un investigador, un maestro en neurociencia, ha hecho posgrados, ha hecho másters también en la Universidad de Zaragoza, también en la Complutense de Madrid y en la Universidad de Cambridge. En principio había una resistencia por mi parte a prestarme para realizar este experimento. Yo eminentemente lo que soy es un científico. Explicaros en qué consiste el proceso para mí es francamente muy difícil. Pensar que yo llevo 30 años trabajando en este campo. No hay nadie ni nada que sea capaz de adivinar el futuro. Pero sí, con todo ese conglomerado de información que las personas emanamos a través de esa energía, sí que hay datos que nos escapan a la mente humana. A través de un adiestramiento, a través de mucho tiempo, tú llegas a coger y a condensar esa serie de datos. Entonces, la razón por la cual yo finalmente he accedido a trabajar con este equipo para el programa de televisión es porque nos interesa que se conozca esa divulgación científica, porque como todo en esta vida puede tener un mal uso, pero también un buen uso. En este caso es un buen uso. Entonces, si os parece, lo que vamos a hacer es un experimento. Y ese experimento a mí sí os voy a pedir encarecidamente que no os cubráis el pecho. Esto se llama, en términos de filosofía oriental y de yoga, etcétera, etcétera, es el plexo solar. No me crucéis las piernas. Simplemente es curioso porque estoy percibiendo una energía como de que, a pesar de que mucha gente muchas veces puede ver esto como a ver qué pasa, no me lo creo. Sí que estoy viendo que en vuestra energía y en vuestro cerebro está bulliendo un poco de información. A ti, por ejemplo, te he visto entrar la última y corriendo. Y yo te miro y estoy viendo
Estoy viendo muchos paisajes, muchos bosques, estoy viendo muchos árboles, estoy viendo una ciudad... Sí, levántate. Estoy viendo una ciudad, no es Zaragoza, con la cual tú has tenido o tendrás una vinculación, y es una ciudad que está en el norte de España. Y me atreveré, es una ciudad, es preciosa, estoy viendo... No. Vitoria. ¿Puede ser? Tu cerebro me está emanando una energía y me está diciendo que eres muy dormilona, te gusta dormir mucho. Eres una persona que no te gusta dejar nada, ningún cabo suelto. Para ti la planificación es algo importante, no eres una persona desordenada, eres muy planificada. A ti te gustan los animales. Eres artista, tú escribes relatos, escribes canciones, compones canciones, haces algo. Sí. Y además te gusta mucho el rap. Sí. El rap en concreto. Eres del Barça. Sí. Y admiras mucho a un jugador del Barça, Messi. De acuerdo. Todo cuanto habéis oído, escuchado y os he adivinado es falso. Porque yo no soy ningún científico, no os he dicho nada más que una serie de información que a mí me han dado. Esto era un experimento en el cual lo que pretendíamos... Bueno, yo soy un actor, me llamo Toño. Y lo que pretendíamos era, a través de toda esa información que hemos recogido de las redes sociales, a mí me han dado un guión, yo me lo he estudiado, y que tengáis en cuenta un dato, porque eso sí es muy importante, es la conclusión de este experimento. Toda la información que vosotros subís a las redes sociales se puede utilizar de una u otra manera. Cualquier persona puede tener acceso a esa información, como en este caso ha sido el equipo de producción de este programa y yo mismo. Por eso, muchísimas gracias. Muy bien, entonces en ese video podemos ver cómo lo que parecía un acto de magia, algo increíble, fue simplemente la capacidad de revisar los perfiles de Facebook, revisar la información que estaba ahí disponible para el resto del mundo y, y saber datos personales y que posiblemente son significativos para esas personas, y por eso es que uno tiende a tomar la decisión de compartir algo, porque como les decía, si a mí me gusta la jardinería, busco la jardinería en redes sociales y posiblemente incluso comparto datos de jardinería, comparto recomendaciones, incluso puedo comentar, unirme a grupos, toda esa información. Si no la cuidamos, si no activamos las barreras de seguridad que nos permite utilizar la aplicación, están disponibles para el resto del mundo. Entonces, alguien, por ejemplo, incluso en temas de contratación laboral, es importante tener cuidado con este tema de las redes sociales, porque lo que decimos ahí representa nuestra huella digital, nuestra imagen digital. Vamos creando, dejando huellas literalmente de que quiénes somos, qué es lo que creemos, qué es lo que nos interesa. Entonces, puede llegar alguien que parece que nos conoce de toda la vida y simplemente es alguien que revisó nuestro perfil de Facebook, que le interesaba lo mismo y nada más revisó los me gustas de nuestro perfil, le puso atención a lo que compartíamos, vio que subíamos muchas fotos, por ejemplo, los atardeceres. Entonces, ese acercamiento, por ejemplo, en el caso de los riesgos que ya les voy a comentar, nos envían un mensaje: ay, qué lindo atardecer, a mí también me gustan los atardeceres, y ya se crea todo un vínculo porque es un dato personal que compartimos y ya pues
creemos que tenemos una relación personal cuando nada más fue una persona que nos dijo lo que queríamos escuchar. ¿Y cómo supo esa persona lo que queríamos escuchar? Porque nosotros se lo dijimos. Entonces, bueno, otro tema importante es cómo actuamos en estas redes sociales, como les decía, cómo hacemos llegar esta información a las otras personas. Bueno, a través de las fotografías, de lo que enviamos, por ejemplo, a nuestros amigos, a nuestras amigas, lo que publicamos, también en las solicitudes que aceptamos, las personas que dejamos atravesar incluso esa última barrera de privacidad aceptando una solicitud de amistad, es un tema muy importante que nos pone algunas veces en situaciones vulnerables. Establecemos relaciones interpersonales a través de las plataformas virtuales. Encontramos una persona que nos parece muy linda, que tiene intereses similares, y entonces enviamos un mensaje, establecemos una relación, una interacción personal. Ya después decidimos que, bueno, podemos vernos en persona y empezamos así una relación. A veces terminan bien, a veces terminan mal, a veces no terminan, pero es una forma en la que creamos nuestra presencia en las redes sociales. Igual subimos una foto con algunas personas, las etiquetamos, así estamos contando quiénes son nuestros amigos. Si vamos a algún restaurante y subimos una foto del restaurante, estamos contando los lugares a los que vamos. Incluso podemos crear un mapa. Algunas aplicaciones tienen esa función. Subo una foto en este lugar del país, subo otra foto y entonces podemos ver un mapa y dónde se han subido esas fotos. Entonces creamos una fuente de información de cuáles son los lugares que visitamos. Cada vez que agregamos, por ejemplo, incluso la ubicación a las publicaciones que hacemos, estamos creando un mapa público que dice los lugares en los que estamos, qué días estamos, qué horas estamos. Entonces, requiere su tiempo, pero no es difícil crear nuestro propio calendario y cronograma, tomando en consideración las redes sociales. Igual, el tema de las redes sociales es algo de uso diario y constante, que siempre estamos ahí, que nos movemos. Siempre lo primero que nos aseguramos de llevar es el celular. Entonces hay una dependencia, como les mencionaba anteriormente. También algo muy importante es que no nos preocupamos o no tendemos a preocuparnos de esta manipulación de nuestros propios datos. El uso que le dan otras personas, la foto que yo subí de mi cara puede ser modificada en otros cuerpos con una aplicación sin ningún problema. Igual, yo como una persona en una red social, como un usuario, puedo manipular mis datos de forma que, por ejemplo, si tengo 25 años, puedo decir que tengo 22 o puedo decir que tengo 30 y puedo subir una foto distinta, y todo eso es posible en las redes sociales. Ahora, en estos espacios virtuales existen problemáticas y ya tienen nombre y están siendo estudiadas, están siendo vividas por las personas, que es lo más importante y lo que nos ha hecho poner los ojos en estos temas que son muy importantes, porque a veces el desenlace que tienen es muy negativo para la persona, para sus familias y en muchas otras esferas. Y esto vuelve muy importante preparar a las personas menores y prepararnos nosotras mismas también para saber cómo evitarlas o qué hacer en caso de que se presenten. La primera de estas problemáticas es el ciberbullying, que se refiere a todo el acoso que se da a través de las redes sociales, hacerle comentarios negativos a las personas, y violencia repetida, que si bien no llegamos a agredir a una persona físicamente, le hacemos sentir mal a través de comentarios, le hacemos fotos, hacemos memes, todo eso es ciberbullying. También está el stalking, que se refiere a
a revisar los perfiles, a seguir a una persona a través de redes sociales de una forma tan obsesiva que llegan de alguna forma a agredir, a invadir la privacidad de las personas que son usuarios en las redes sociales. El sexting también se considera una problemática, no por el hecho de que sea contenido sexual, eso queda a gusto y criterio de las personas. Sin embargo, el problema con el sexting es que, por ejemplo, enviar fotos con contenido sexual que esperamos que sean propiedad privada, por decirlo de alguna forma, tiene muchas vulnerabilidades. Por ejemplo, el mensaje puede ser interceptado, el celular al que le enviamos puede ser robado, el celular donde tenemos las fotos puede ser robado. Por ejemplo, si es meramente una conversación, nada detiene a las otras personas de tomarle una captura y difundirlo y decir, esta persona estaba diciendo esto. Y el problema no está en lo que se dice, sino en cómo hace sentir a la persona a la que se le violó su privacidad. El hecho de que esos datos sean de dominio público cuando mi intención era nada más compartirlo con una persona, pero eso que ya salió de mi celular ya no me pertenece. Y sí es un tema de confianza, sin embargo, no es algo inevitable. Hay ahora todo un tema de penalización respecto a estas problemáticas que se está desenvolviendo porque hemos visto, como les decía, que es un tema sumamente preocupante para las familias. Igual está, como último punto que les voy a mencionar el día de hoy, el phishing, que se refiere a recolectar datos a través de engaños. Por ejemplo, es muy común las llamadas telefónicas, los mensajes y los correos, por ejemplo, haciéndose pasar por los bancos. Señora, le hablamos de tal banco, es que tuvimos un problema con su tarjeta, necesitamos que nos dé el número de tarjeta para ejecutar el cambio o reversar la transacción. Entonces, suenan muy profesionales, todo parece tener sentido y uno inocentemente les da el número de tarjeta y pues ya ahí empiezan a ejecutar compras, todo el dinero sale de alguna u otra forma. Igual puede suceder con las contraseñas, por ejemplo, en las redes sociales. Llega un correo que parece ser, por ejemplo, de Instagram, a nombre de una cuenta de Instagram que nos dice que alguien intentó hackear nuestra cuenta, que necesitamos cambiar la contraseña. Entonces nos piden que ingresemos la contraseña anterior y una nueva contraseña. Y todo lo hacemos mediante el correo y ahí estamos más bien suministrándole nuestros datos a la persona que está haciendo el phishing de la contraseña y perdemos el control de este perfil y perdemos el control de los mensajes que hayamos enviado, perdemos el control de nuestras publicaciones gracias a una estafa. Ahora, ¿qué se puede hacer para enfrentar estas problemáticas? Bueno, igualmente siempre está abierto el espacio para comentarios en el Facebook Live, pero yo les voy a dar algunos ejemplos. Igualmente, lo que el más recomendado es rescatar el valor de la convivencia, incentivarnos a reducir un poco el uso de la tecnología como principal medio de relación. Entonces, aprovechar las comidas familiares, incentivar el juego con amigos, con amigas, con los hermanos, con las hermanas, pasar tiempo en familia y que no implique precisamente, por ejemplo, el uso de la tecnología, leer un cuento. Incluso ahora podemos revertir ese uso de la tecnología y utilizarlo para leer el cuento y no precisamente para ignorarnos entre nosotros. Todo lo que despierte la creatividad en nosotros mismos, en nosotras mismas, en los niños, en las niñas, en las personas adolescentes, permitirles el tiempo con sus amigos, con su grupo de pares, con personas que no sean precisamente la familia, pero que también que sean espacios seguros y que sean espacios no para, por ejemplo,
sentarse 4 o 5 horas frente a una pantalla, sino tal vez que quieren ir a caminar, que quieren salir a jugar, que quieren ir al parque. Todo eso reduce el riesgo ante las situaciones de agresión a nivel digital. No directamente, sino porque nos aleja un poco de estar insertos tanto tiempo en la tecnología. Entonces es ahí por donde puede ir todo este tema de rescatar el valor de la convivencia y la relación que tiene con los riesgos, las conductas de riesgo en los entornos virtuales. Ahora, ¿qué recomendaciones específicas podemos encontrar para reducir ese riesgo o las conductas de riesgo en los entornos virtuales? Contar solo con personas conocidas en las redes sociales, saber que las personas con las que estamos relacionando, con las que estamos compartiendo nuestras fotografías, son personas reales, son personas en las que tenemos cierto grado de confianza y procurar que sea esto un espacio provechoso. Igualmente podemos utilizar las contraseñas, o más bien prácticamente que es ahora obligatorio utilizar las contraseñas para asegurarnos que hay seguridad en nuestros perfiles. También tener conciencia de que tenemos una identidad digital, de que lo que hacemos, a lo que se vincula nuestro nombre, va a quedar ahí por siempre y para siempre, que es parte o se va haciendo parte de lo que nos caracteriza como persona a nivel digital. Igual, fortalecer la capacidad de negarse. Por ejemplo, si alguien me pide algo que yo considero inadecuado, es importante saber decir que no, saber apartarse del riesgo y de de aquello que nos pone en peligro, saber cómo ser igualmente tratando de ser una persona educada, con respeto, establecer un límite. También podemos utilizar la herramienta que nos da las propias aplicaciones, que es el control parental. En caso de las personas menores, asegurarnos, por ejemplo, que la aplicación o el videojuego que están utilizando sea adecuado según su edad. Y esto pues no nos corresponde solamente a nosotros hacer el análisis, sino que ya cada juego, cada aplicación establece lo que, según las personas que lo crearon y que la mantienen en control, consideran adecuado. Entonces es un tema al que podemos ponerle atención. Igualmente conversar todo lo que tiene que ver con el manejo de las redes sociales, establecer como una forma familiar en la que vamos a manejar estos temas. Ahora, para finalizar, me gustaría saber en los comentarios de Facebook si ustedes consideran o de qué manera puede una persona encargada, ya lo sean ustedes, o qué recomendación pueden darle para reducir los riesgos a los que se exponen las personas adolescentes en los entornos virtuales. Entonces, bueno, siempre está abierto el espacio para los comentarios en la transmisión de Facebook para poner un poco en ejercicio de, por ejemplo, en el caso de que alguna persona menor esté siendo víctima del ciberacoso, por ejemplo, ¿qué recomendación se le puede dar? ¿Cómo actuarían ustedes en el ciberacoso? Una persona que el tema del sexting se le salió de control. ¿Cómo una persona adolescente que está en una condición de vulnerabilidad en muchas esferas, ¿qué se puede hacer para acompañarle, para guiarle y para orientarle? Que, bueno, les mencionaba, por ejemplo, todo este tema de establecer contraseñas, de establecer temas de control parental. Sin embargo, hay muchas otras formas en las que podemos apoyar en esto, en la gestión de los riesgos en entornos virtuales.
Y bueno, este rato, bueno, espero que les haya servido para tener un poco más de guía qué hacer ante estas situaciones, cómo reaccionar ante los riesgos de la virtualidad, de que estamos tan inmersos en este momento. Entonces, bueno, les comenté inicialmente cuál es la importancia o el atractivo de las redes sociales, cómo nos lleva a estar siempre conectados, la forma en la que reacciona nuestro cerebro ante esta necesidad de las redes sociales y las recomendaciones que les di ahorita al final para cómo lidiar con los riesgos que se presentan en las redes sociales y en los entornos virtuales en general. Entonces espero que haya sido mucho provecho para ustedes. Y para finalizar, bueno, les voy a hacer llegar por el chat de Facebook una evaluación para que estos espacios puedan continuar y siempre mejorando, siempre tomando en consideración sus opiniones. Y finalmente quiero agradecerles por participar en este espacio, por tratar de crear en ustedes mismos y ustedes mismas habilidades para seguir acompañando a las personas menores en este crecimiento y en el manejo de los entornos virtuales. Entonces, como les decía, voy a hacerles llegar el enlace. Bueno, Mariel, muchísimas gracias. De verdad es información muy importante. Son cosas que todos deberíamos tener presentes, tanto como padres de familia, como también personas adultas que hacen uso de esta tecnología. Así que les invitamos a dejar sus comentarios también. Estaremos respondiendo a lo largo de la semana. Les invitamos a llenar la encuesta para que podamos también, como decía Mariel, continuar con estos espacios. Y pues muy agradecidos. Creo que esto sería todo por ahora y cualquier consulta que tengan también recuerden que pueden contactarnos a la Cometa al 2276-3008 o a los números de WhatsApp que también estamos compartiendo. Que tengan muy buen día.